Amigos, como comentábamos, se hablaba de que la minería solamente tributa el 2%, que no hay tributos. ¿Por qué? Porque se había publicado un estudio de Oxfam y de Justicia Fiscal, unas ONGs que hacen trabajos muy interesantes, pero ahí se hablaba de la devolución del IGB, ¿no? Una cosa son los tributos mineros, ¿no? Por ejemplo, el impuesto especial a la minería, el gravamen especial minero y la regalía, que no es un tributo, ¿no? Sino es una compensación porque las mineras extraen un material que es propiedad del Estado. Entonces se comenzó a propalar la información de la devolución del IGB. Como todos ustedes saben, quien tiene una pequeña empresa, mediana o gran empresa, sabe muy bien que cuando uno va a comprar algo le dan una factura. Y en esa factura le incorporan un 18% el IGB. Le incorporan ese IGB que tiene que luego recuperarlo cuando a su vez lo vuelve a facturar al cliente. Y la diferencia entre ese IGB, ¿no?, aprovechando ese crédito fiscal, es que esa diferencia se paga a la SUNAT. ¿Qué es lo que ocurre con los exportadores? Principalmente mineros, los agroexportadores. Ellos compran en el mercado local, pagan el IGB, les dan facturas con IGB, pero cuando venden sus productos, como no lo vende la minería, la gran mayoría no lo vende en el Perú, sino lo exporta, no tiene a quién facturar el IGB, ¿no? Entonces, si bien lo hace, pero eso se le tiene que devolver. Es lo que se llama la devolución del IGB, que se da en todas partes del mundo. Como en la China y en la Conchinchina, nadie exporta impuestos. Pero a raíz de esos comentarios se dijo, no, la minería no tributa. El IPE, el Instituto Peruano de Economía, un organismo muy importante, muy respetado en materia de análisis económicos, ha hecho un estudio es la que se llama Evaluación de la Estructura Tributaria del Sector Minero, que está publicado en las redes, en su página IPE, solamente ponen IPE, Impuesto a la Minería. Ha hecho un estudio donde justamente analiza estos impuestos y demuestra que no es así. No es así de que dicen que solamente paga el 2%. Y eso lo ha llevado de error a nuestro gobernador regional, quien ha señalado cómo es posible que las mineras tributen 2%. ¿Que hay que modificar la ley de minería porque ha quedado desfasada en el tiempo? Claro que sí. En su oportunidad, por expertos y acopiando toda la información y problemática de todos los actores, industriales, mineros, pequeños mineros, gobiernos regionales, gobierno nacional, y evidentemente con el Congreso y el gobierno nacional se va a tener que trabajar una modificación de la ley de minería. Como es tan importante como el 10% del PBI es la minería, no se puede hacer una ley de la noche a la mañana, se va a tener que discutir. Lo que tiene que modificarse, claro que sí. Pero en el caso del impuesto vamos a conversar porque realmente ha habido información mal utilizada. Acá, por ejemplo, tenemos el impuesto a la renta del sector minero, siempre datos del IPE, del 2005 al 2018 en millones de soles. Hemos visto, miren, ¿no?, como el año 2011 alcanzó el pico en el impuesto, ¿no? Cerca de 8.000 millones de soles en impuestos, y luego ha ido bajando porque también ha bajado en algunos, mayormente en el caso baja porque baja el precio de la libra de cobre, ha ido bajando y se ha ido superando. Esta línea amarilla, ¿qué cosa es? Es el índice de precio de metal, es un índice promedio que nos indica si lo que exportaba el Perú, este índice promedio de los metales, subía o bajaba. Vemos de que guarda correlación. Cuando ha subido el impuesto es justamente cuando ha agarrado los valores picos esta línea amarilla, es el impuesto a la renta. En la siguiente gráfica es de la inversión minera, que también guarda relación con el anterior gráfico en sus tendencias, ¿no? Vemos de que hay momentos de suba de inversión minera, ¿no?, que viene progresivamente subiendo desde el 2008. Desde el 2008 hasta llegar a un pico el año 2013, ¿no? Acá prácticamente influye mucho la ampliación de la mina de
de Cerro Verde en 2013, 2014. Y luego vemos que la inversión minera ha ido cayendo y para luego recuperarse en el 2018. Esto está en millones de dólares. En la siguiente gráfica, en la número 3, acá, hablando ya del impuesto, ¿no? Se dice que el Perú paga muy pocos impuestos. Acá el IPE ha hecho una tablita bien interesante, compara la tasa de impuesto a la renta entre todos los países mineros. ¿Cuánto se paga de impuesto a la renta? ¿No? Nosotros acá vamos a encontrar que Brasil es el país donde más se paga el impuesto a la renta, 34%, Argentina 30%, Australia 30%, México 30%, Perú 29.5%, Chile está en 27%, este es el promedio es 26.7%, y luego vienen otros países donde las empresas pagan menor impuesto a la renta, el caso de Canadá, la China y en Rusia, ¿no? Donde realmente pagan 16.5%. ¿Por qué? Porque los rusos quieren atraer inversionistas que vayan a invertir ahí, que generen empleo y que generen divisas. En la siguiente gráfica, acá están las cargas específicas a la minería. Como ustedes ven acá no está el IGB, porque el IGB es un impuesto que lo pagan todas las empresas mineras, no mineras, MIPES, pymes, todos pagan el IGB, que es un impuesto al consumo y que luego tiene uno que recuperarlo. Aquí están los impuestos según los conceptos, ¿no? Acá vemos, en primer lugar, en montos, vemos cómo estuvieron creciendo, esto está en millones de soles, el pico llegó en el 2012, ¿no? Luego ha tenido una caída, y nuevamente se ha recuperado el 2018. ¿Qué incorpora? ¿Cuáles son las cargas específicas? Lo que estábamos hablando, ¿no? En amarillo está el impuesto especial a la minería. El azul oscuro y el celeste son acá tenemos las regalías, y gravamen. El azul, ahí ven los colores ustedes, significa cuál es el gravamen y cuál es la regalía. Entonces, estas cargas específicas es la que se tiene hasta el 2018, que como ven supera, son más o menos 2.100 millones de soles. Esa es la estructura de la carga que paga la minería. En la siguiente tabla, acá tenemos una tabla que también, en ese estudio tan importante, que todo esto es del IPE, es el estudio del IPE que se ha presentado hace unos días. Aquí están una descripción, las cargas específicas que se pagan, ¿no? Está también de todos los países, ¿no? Obviamente cada país tiene su manera de cobrar el impuesto, pero al final se va a tener que sacar un promedio, ¿no? Porque hay varias maneras. Unos cobran los impuestos, por ejemplo Argentina lo cobra en boca de mina, vale decir, cuando el mineral sale de la mina, ahí se le cobra el impuesto, ellos cobran ahí por ejemplo, esa tasa. Y tenemos de todos los países, donde también está en el Perú, cuando hay empresas que dice acá, empresas sin SET, sin convenio de estabilidad tributaria, cuánto tienen que pagar en esas tasas, en impuestos, regalías, con convenios, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una tabla que muestra que hay una diversidad de formas de cobrar el impuesto y que al final tiene que uniformizarse para saber realmente cuánto paga cada país. En la siguiente tabla, acá, tenemos justamente lo que estábamos conversando, ¿no? Acá tenemos las exportaciones del sector minero que se han venido dando desde el 2010. Vemos pues de que ha tenido una crecida muy importante, ¿no? ¿No? Hasta el 2018, que estamos por encima de los 26.000 millones de toneladas, ¿no? Que es lo que ha exportado el sector minero. ¿Y cómo va la devolución del IGB? Miren, como Cerro Verde y aquí en Arequipa o Buenaventura son los que exportan, ellos han estado facturando, comprando, pagando IGB, lo han exportado, han pagado IGB y se tenía que devolver. Entonces resulta que Oxfam y Justicia Fiscal, con el dato entre 2016 y 2017, que acá lo vemos alto, que está entre 5.000 y 6.000 millones de soles,
dijeron, aquí la minería, ¿cómo es posible de que se le ha devuelto más de lo que ha pagado? En estos años el sector minero en el Perú pagó un poquito más que estas cantidades. ¿Y eso a qué se debía? De que esta es la devolución del IGB, es la devolución del IGB que se ha venido acumulando, y que las mineras en esos años pidieron que se les devuelva. Y vemos, por ejemplo, que ahora en el 2018 la devolución del IGB es menos de 3.000 millones de soles. Esto es el IGB que todas las empresas, no solamente el sector minero, todas tienen que pagar. Y esto no es un tributo al sector minero, es un tributo general. En la siguiente gráfica, por favor, si nos ayudan con... Miren, esta tablita que ha preparado también, en base a la información del Instituto Peruano de Economía, compara la carga tributaria entre Perú, México, Canadá y Australia, que son los pesos pesados. En esta tabla debería estar Chile también, ¿no? Porque es de los pesos pesados y Estados Unidos. Los grandes países con los que competimos en el aspecto minero, aparte de México, Canadá, Australia, es Chile y Estados Unidos. Ahí tenemos la composición de la carga tributaria, ¿no? El tope es 50%. Vemos, por ejemplo, de que en el Perú tenemos ahí diferenciado en colores, en el celeste más claro, para todos los países ahí es el impuesto a la renta. El siguiente color azul, medio celeste, azul un poco más pronunciado, es la participación de los trabajadores en las utilidades. El amarillo más oscuro es la regalía, el amarillo más claro es el impuesto especial a la minería, y lo final son los otros, toda la otra tributación general que pagan. Tenemos ahí el caso de Perú, de México, Canadá y Australia. Acá en este cuadro podemos ver dos cosas muy importantes. En el caso de Perú y México, ahí sí hay participación de los trabajadores en las utilidades, que miren, es un porcentaje importante que no está en los otros países. ¿Y a cuánto más o menos llega la tributación en el Perú? Estaría bordeando, según los especialistas y estos estudios, estaría bordeando el 47% en total en tributos que paga toda la actividad minera, los tributos de la minería y los tributos generales. México tiene una carga mayor, que debe ser más o menos un 48-49%, Canadá tiene menos y Australia un poco más. Como vemos, estimados amigos, en estos cuadros vamos a hacer un comentario final. ¿Que tiene que modificarse la ley? Claro que sí. Anoche comentábamos en el programa nocturno de ATV Sur de que la ley de minería que tenemos es una ley de minería que se dio el año 92 en el contexto de la globalización del consenso de Washington. Toda América Latina venía de la década perdida, de la década del populismo, y en el Perú nosotros salíamos del gobierno militar, entró Fernando Belaúnde, se hizo la Constitución del 79, pero había mucha empresa pública, entraron en crisis, no estaban en capacidad de competir y no había capitales. Entonces el consenso de Washington impulsaba que en los países latinoamericanos, para que paguen su deuda externa, que es lo que les preocupaba a estos países y a estos organismos multilaterales, dijeron: señor, ustedes tienen que entrar al consenso de Washington, tienen que desarrollar una minería, y para que desarrollen minería tienen que hacer una ley que incentive que vengan los capitales, ¿no? Que hay que darles garantía, hay que darles todo, pero de tal manera que vengan y generen empleo. Como que vinieron y se hicieron importantes empleos. Pero en ese entonces en el mundo no se le daba tanta preocupación al cambio climático, como es ahora el cambio climático, que lo vemos con los incendios, calentamientos, enfriamientos que se ven en el mundo. Entonces, desde hace muchos años ya se ha acuñado el término de la minería sostenible.
que no solamente es la sustentable, que es la de explotar preservando recursos para las siguientes generaciones, sino que la minería sostenible es aquella que no solamente explota racionalmente recursos, sino que tiene que involucrarse directamente en solucionar los problemas sociales, económicos de la población de los países y principalmente de responsabilidad ante el cambio climático que nos está trayendo estas noticias tan terribles que está ocurriendo, por ejemplo, en la Amazonía. Entonces, la ley tiene que estudiarse, modificarse. Tiene que ser en un momento propicio. No nos olvidemos de que una ley para un segmento tan importante como es minería, como es hidrocarburos, por ejemplo, va a merecer un debate muy alturado. Todo lo que han trabajado los gobernadores es importante. Tiene que ver mucho, por ejemplo, con licencia social, con consulta previa, ¿no? Eso hay que ver si se puede dar, por ejemplo, dónde se puede dar, quizás en las comunidades, ¿no? Pero en otros sitios, por ejemplo, zonas urbanas no se puede dar. A final de cuentas, lo importante es con argumentos conversar. Entonces, eso de que la minería no tributa es falso. Que la minería puede tributar y aportar más, claro que sí. Se tiene que trabajar en que genere más puestos de trabajo. Hay que eliminar los servicios. Hay que eliminar los servicios. La minería puede y debe contratar más trabajadores directamente y hacia ahí tenemos que trabajar, amigos gobernadores del sur del Perú, que la minería, esta ley, realmente responda al momento y también que nos siga haciendo competitivos frente a Chile y a los demás países. Ahí, Perumín, gobernador regional, por favor, prepárese para una buena exposición. Háganos quedar bien a todos los arequipeños. Usted tiene su posición política, que la respetamos. Eso del 80-20, bueno, por favor, yo le pido que lleve cifras, porque si no también, ¿qué van a pensar acá de nosotros que estamos en el país de los sueños? Amigos, muy buenos días, hasta la próxima semana.